Hola a todos los estudiantes que me siguen. Les habla la licenciada Sandra Herrera. Vamos a ver en esta oportunidad la segunda parte del tema de análisis bidimensional. Haremos los cálculos de lo que se llama las medidas marginales. Ya hemos visto estas medidas cuando usábamos una sola variable. Entonces, ustedes van a notar que las fórmulas son muy parecidas. Por ejemplo, la media marginal de la variable x, si ustedes observan, es la misma fórmula que habíamos aprendido para valores muestrales, solo que en la simbología aquí va la frecuencia marginal de x. Tenemos la media marginal de y, donde también en la fórmula se ha reemplazado la frecuencia marginal de y. Haremos un ejercicio. Tenemos dos variables. La variable número de familiares, que se va a relacionar con la variable número de televisores que tiene esa familia. Aclaro que este tipo de medidas se calculan solamente para variables cuantitativas. En este caso estamos relacionando dos variables cuantitativas discretas. Aquí tenemos los valores de la variable x, los valores de la variable y, al centro sus frecuencias bidimensionales, total de filas, las frecuencias marginales de x, total de columnas, las frecuencias marginales de y. Vamos a organizar una tablita como la que ven acá. ¿Qué es lo que se ha puesto? Primero se ha hecho la construcción de la distribución marginal de x, ¿no? Ahí hemos obtenido los valores de x y las frecuencias marginales de x. Y para obtener el resultado de la media marginal de x, he procedido a multiplicar la frecuencia por x, algo que ya habíamos aprendido. O sea, 1 por 6, 6, 2 por 6, 12, 3 por 9, 27 y así sucesivamente. Luego se ha obtenido la sumatoria y ya se puede calcular la media marginal de x. Si divido la sumatoria entre el total de datos, que son 40, tenemos una media de 3.25. Para la de y se va a hacer exactamente lo mismo. Se va a construir la distribución marginal de y, donde he anotado todos los valores de y, que son estos de acá, sus frecuencias marginales de y, que son estos totales, y luego, como la fórmula indica, voy a multiplicar la frecuencia por la variable 0 por 5, 0, 1 por 19, 19, 2 por 11, 22, 3 por 5, 15, se suma todos los valores y ya puedo reemplazar en la fórmula sumatoria de f asterisco j por y, aquí está 56 dividido entre el total de datos 40, una media de 1.4. También tenemos otras medidas marginales, como son la varianza marginal, que en este caso es la misma fórmula que también aprendimos en temas anteriores. Para una varianza muestral es lo que vamos a realizar, la varianza marginal de y. Entonces, aplicando el ejercicio que hemos visto, vamos a utilizar la misma distribución marginal que ya habíamos construido para hallar la media, solo que acá vamos a hacer el cálculo para la varianza, ¿no? Entonces, ustedes recuerdan la frecuencia por la variable 1 menos la media que calculamos, 3.25 elevado al cuadrado, me da 30.38. Para el segundo valor, igual la frecuencia de 6 por la variable menos la media de 3.25 al cuadrado me da 9.38. Voy a calcular todos estos valores y voy a obtener su sumatoria. Puedo entonces ya reemplazar para hallar la varianza de x. Voy a dividir la sumatoria entre n-1, que es 40 menos 1, me da una varianza de 1.89. En el caso de y, igual vamos a usar la distribución marginal de y. Vamos a aplicar la media que calculamos. Entonces voy a multiplicar la frecuencia, en este caso de 5, por la variable 0 menos la media de 1.4 al cuadrado, me da la primera 9.8. La segunda sería la frecuencia de 19 por la variable 1 menos la media de 1.4 al cuadrado, me da 3.04. De esa manera voy a calcular los otros dos valores, hallo su sumatoria y ya puedo reemplazar en la fórmula la sumatoria dividido entre n-1, 40 menos 1, igual a una varianza de 0.76.
Y la varianza marginal nos puede llevar a encontrar la desviación estándar. Ustedes recuerdan, la fórmula de la desviación estándar es la raíz de la varianza. Entonces, si yo saco la raíz de la varianza, tengo 1.37. Y aquí, si saco la raíz de la varianza de y, voy a obtener la desviación estándar de y, que sería 0.87. Entonces, son cálculos que ya habíamos aprendido. Lo vuelvo a repetir. Existe otra medida marginal. Esta medida es nueva, la covarianza. Me mide el grado de asociación entre las variables x y y. Vamos a ver una fórmula que se llama abreviada para hallar la covarianza. Para esta fórmula yo necesito hacer varias sumatorias de multiplicar la x por la y por su frecuencia bidimensional. Entonces aquí hay dos valores que ya tenemos. Lo único que nos faltaría sería encontrar esta sumatoria. Vamos a volver a utilizar el ejercicio de número de familiares por número de televisores que tienen. Tomaremos en cuenta los valores de las medias que ya hemos encontrado y voy a crear una tablita donde voy a anotar las multiplicaciones. ¿Qué voy a multiplicar? La frecuencia bidimensional por el valor de la variable x por el valor de la variable y. ¿Qué significa? Entonces multiplico, sería 2 por 1 por 0 me va a dar 0. Siguiente, 3 por 1 por 1 me va a dar 1. 1 por 1 por 2 me va a dar 2. 0 por 1 por 3 me va a dar 0. Estos son los resultados de la primera fila. En la segunda voy a multiplicar 1 por 2 por 0 me va a dar 0. 4 por 2 por 1 me va a dar 8. Y así sucesivamente. Si yo multiplico 1 por 2 me va a dar 4 y 0 por 2 por 3 me va a dar 0. Estoy haciendo una multiplicación de la bidimensional por el valor de la variable x y el valor de la variable y. De esa manera vamos a llenar toda esta tablita auxiliar. Y una vez que tengamos el resultado de todas las multiplicaciones, vamos a obtener la sumatoria. Entonces, la sumatoria de fij por x y yj viene a ser la suma de 0 más 3 más 2 más 0 más 0 más 8 más 4 y así todos los valores que he obtenido. Entonces, esta suma me da como total 202. Entonces, ya tengo lo que necesito para hallar la covarianza. Covarianza es igual a la sumatoria de estos tres elementos. Aquí tenemos 202 entre n, que son 40 datos, menos la media de x por la media de y, igual a 0,5. El valor de la covarianza lo que hace es mostrarme si hay algún tipo de relación o asociación entre las variables x y y. Si el resultado me sale positivo, quiere decir que la relación es directa. Si el resultado me sale negativo, quiere decir que es inversa. Cuando es directa la relación, significa que cuando aumenta una de las variables, por ejemplo x, también aumenta la variable y. Si la relación es negativa o inversa, significa que cuando aumenta la variable x, disminuye la variable y. Entonces, aquí en este caso tenemos un resultado positivo. Entonces, podemos decir que la relación entre las variables es positiva. Este resultado tenemos que confirmarlo con lo que se llama independencia estadística. Utilizaremos el método de las frecuencias. ¿Qué dice esta prueba? Dice que dos variables se dice que son independientes estadísticamente cuando la frecuencia conjunta es igual al producto de las frecuencias marginales dividido entre n. Entonces me propone esta fórmula de acá. La frecuencia conjunta es igual a la multiplicación de las frecuencias marginales dividida entre n. Que sean independientes estadísticamente significa que no hay ninguna asociación entre estas variables. En el caso de nuestro ejercicio, yo voy a aplicar la prueba. Entonces, digamos que utilizo este valor para aplicar la prueba, la frecuencia 1,1, que es la frecuencia conjunta o bidimensional, que tiene que ser igual a esta frecuencia
marginal de X por la frecuencia marginal de Y entre N. Entonces 2 va a ser igual a 6 por 5 entre el total de datos 40. Tengo 2 acá y el resultado de esta operación 0,75. Entonces aquí estoy viendo que es diferente. Por lo tanto, ¿qué significa? Que no son independientes estadísticamente. Estamos confirmando lo que habíamos calculado aquí cuando obtuvimos 0,5. Que nos decía que sí había una relación o una dependencia entre ambas variables. Luego tenemos lo que se llama el análisis de correlación. Este análisis de correlación ya es más profundo y trata de establecer el grado de relación entre las dos variables, si es alta la relación o baja la relación. Para eso vamos a utilizar el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Su fórmula está basada en la covarianza y las desviaciones estándar. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar? Este coeficiente sale entre dos valores, entre menos 1 y 1. Si está entre menos 1 y menos 0,7 o 0,7 y 1, estamos hablando de una correlación alta. Si está entre menos 0,7 y 0,7, se habla de una correlación baja, o sea, quiere decir de una relación baja. Ahora, esta correlación puede ser negativa, o sea, una relación inversa, o puede ser positiva. En nuestro caso, teníamos el valor de la covarianza, las desviaciones estándar que lo obtuvimos en el ejercicio, me da una correlación de 0,4195. Estaría en el área de una baja correlación positiva. Significa que ambas variables tienen una cierta dependencia, pero es baja. Hagamos otro ejercicio. Realizada una encuesta de 50 docentes de un instituto sobre sus ingresos y gastos en miles de bolivianos en el cuadro siguiente, calcular la media, varianza y desviación estándar de X y Y, la covarianza y coeficiente de correlación. En esta oportunidad vamos a relacionar dos variables también cuantitativas de tipo continuo. Ambas variables están organizadas en intervalos de clase. Entonces, para resolver el inciso A, yo primero voy a obtener la distribución marginal de X, que son los valores, sus intervalos por su frecuencia marginal, el total de las filas, y voy a proceder a calcular primero la marca de clase. Ya sabemos cómo se calcula la suma de los límites dividido entre 2. Voy a multiplicar la frecuencia marginal por la variable para obtener f y asterisco por x, 5 por 6, 30, 9 por 8, 72 y así sucesivamente. Sumo los valores, divido entre 50 y obtengo la media. Con esta media voy a trabajar para obtener la varianza marginal. Voy a multiplicar la frecuencia por la variable, que es 6 menos su media elevado al cuadrado, y voy a obtener el primer valor. Luego multiplicaré la frecuencia por la variable de 8 menos su media elevado al cuadrado y obtendré el siguiente valor. Entonces, de esa manera voy a calcular todo lo que necesito para la varianza. Voy a hacer la sumatoria de esos valores, aplicar la fórmula dividiendo entre n menos 1, 50 menos 1 me da una varianza de 6,82. Y si hago la raíz de esa varianza, obtengo la desviación estándar de X. Igual se puede hacer para Y. Construyo la distribución marginal de Y. Hemos obtenido sus valores de Y, que en este caso son estos intervalos. La suma de las columnas viene a ser la frecuencia marginal de Y. Se obtiene la marca de clase, suma de sus límites entre 2. Se calcula frecuencia por variable para obtener la sumatoria que vamos a reemplazar para obtener la media de Y. 430 entre 50, una media de 8,6. Con esta media vamos a obtener los valores de la varianza. La frecuencia de 9 por la variable menos la media al cuadrado me va a dar el primer valor. La frecuencia de 11 por la variable menos la media al cuadrado me va a dar el segundo valor. Y así obtendremos estos cálculos. Sumados todos los resultados, reemplazado en la fórmula de la varianza, vamos a obtener 5,71 y si sacamos la raíz, se obtendrá 2,39 como desviación estándar. Ahora, si quiero obtener la covarianza,
tengo que recurrir a aumentar a mi tablita las marcas de clase porque va a ser con ellas con las que voy a trabajar. Entonces, en esta tabla adicional yo he anotado las marcas de clase. ¿Por qué? Porque para el primer valor yo voy a multiplicar mi frecuencia bidimensional por la marca de X por la marca de Y. Entonces, 5 por 6 por 5 me va a dar 150, 0 por 6 por 7, 0, aquí como tengo ceros, todos van a ser 0 por 6 por 9, va a ser 0, 0 y 0. En la siguiente fila, si yo multiplico 3 por 8 por 5, me va a dar 120, 5 por 8 por 7 me va a dar 280, 1 por 8 por 9 me va a dar 72 y los otros valores son ceros, porque 0 por cualquier valor es 0. De esa manera voy a hacer los cálculos de todas las combinaciones de los tres valores. Una vez que he obtenido estos resultados, voy a obtener la sumatoria de f y j por variable x por variable y. Sumamos 150 más 0, más 0, más 0, más 120, más 280, hasta el último 546 me da 4884. Entonces ya puedo obtener la covarianza. 4884 entre n, que es 50, menos la media de x por la media de y, me da una covarianza de 5,49. Aquí yo puedo ver que la relación es positiva entre x y y. Si quiero obtener la correlación, pues aplico la fórmula de dividir esta covarianza entre la multiplicación de sus desviaciones estándar y me da una correlación de 0,88. En este caso estamos hablando de una alta relación positiva entre ambas variables, ¿no? Alta, ¿por qué? Porque si recordamos lo que habíamos visto, 0,88 estaría en el lado de los positivos, pero en la parte de correlación alta. Con esto habríamos visto todo lo que se relaciona a la distribución bidimensional organizada de esta manera. Como hemos observado, cuando tenemos intervalos de clase, pues se ha recurrido a utilizar las marcas de clase para poder hacer los cálculos.